En el año 301 después de Cristo, el precio del pan en Roma había subido 1000% en menos de un siglo. No fue una guerra, no fue una invasión, fue el dinero el que destruyó al imperio más poderoso de la historia. Esta es la historia de cómo Roma se destruyó a sí misma, desde adentro. En el año 100 después de Cristo, Roma era el centro del mundo conocido. 50 millones de personas vivían bajo su dominio. Sus legiones controlaban desde el norte de África hasta la fría Britania, desde Hispania hasta las orillas del Éufrates. El comercio fluía sin obstáculos por el Mediterráneo. Barcos cargados de trigo, especias, sedas y metales preciosos. En el corazón de este sistema estaba el denario, la moneda de plata que hacía posible todo ese mundo. El denario era más que dinero, era la confianza del imperio hecha metal, y esa confianza no tenía precio. Los soldados eran pagados en denarios, los impuestos se cobraban en denarios, el mundo giraba en torno a esa pequeña moneda. Mientras el denario fuera puro, el imperio sería invencible. Pero esa pureza estaba a punto de convertirse en una ilusión. Gobernar el mundo costaba una fortuna. Cada legión, cada frontera, cada funcionario necesitaba ser pagado. El emperador Trajano gastó fortunas inimaginables en sus guerras de conquista. El botín de guerra llenó las arcas, pero no por mucho tiempo. Cuando las conquistas se detuvieron, el dinero dejó de entrar, pero los gastos nunca pararon. El ejército exigía más paga, los juegos más espectáculo, la burocracia más recursos. Roma había construido una máquina tan grande que nadie podía apagarla, y alimentarla cada vez costaba más. Los emperadores enfrentaban una pregunta imposible: ¿cómo pagar todo esto cuando el tesoro se vaciaba? La respuesta que encontraron parecía simple, casi ingeniosa, pero llevaría al imperio su perdición. Decidieron hacer más monedas, no minando más plata, sino usando menos plata en cada moneda. El proceso era técnicamente sencillo: fundir los denarios viejos, mezclar el metal con cobre y acuñar más monedas con el mismo valor nominal. En tiempos de Nerón, el denario tenía casi el 90% de plata pura. Un siglo después, era menos de la mitad. Nadie lo notó al principio. Las monedas seguían circulando, los mercados seguían funcionando, todo parecía normal. Pero los comerciantes comenzaron a sospechar. Pesaban las monedas, las raspaban, las sumergían en vinagre para ver su reacción. Y lo que vieron los asustó. Las monedas nuevas se oxidaban de manera diferente. El cobre estaba tomando el lugar de la plata. La confianza es frágil. Una vez que se rompe, no vuelve a ser lo mismo. Y la confianza en el denario comenzó a agrietarse. Los vendedores empezaron a pedir más monedas por los mismos bienes. No porque los bienes valieran más, sino porque las monedas valían menos. Esto es la inflación en su forma más pura. Demasiado dinero persiguiendo los mismos bienes. Y Roma lo estaba viviendo en tiempo real. El emperador Septimio Severo fue brutal en su honestidad. En su lecho de muerte le dijo a sus hijos: enriquezcan al ejército, ignoren al resto. Su hijo Caracalla obedeció. Aumentó el sueldo de los soldados un 50%, y para pagarlo, redujo aún más el contenido de plata del denario. Aquí viene el momento que nadie esperaba. Caracalla también duplicó los impuestos a todos los ciudadanos del imperio. Para escapar de la carga fiscal, los ricos comenzaron a esconder sus riquezas. El dinero dejó de circular. Cuando el dinero deja de circular, la economía se congela. Los negocios cierran. Los campesinos no pueden comprar semillas. Y entonces llegó algo que nadie en Roma había visto antes. Una crisis financiera que afectaba a todos al mismo tiempo, en todas las provincias, sin excepción. En el año 235 después de Cristo, comenzó lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III. En 50 años, Roma tuvo más de 20 emperadores. La mayoría murió violentamente. Cada nuevo emperador necesitaba comprar la lealtad de los soldados que lo habían puesto en el poder. Y la única forma de hacerlo era acuñar más y más monedas. El círculo vicioso estaba completo y no tenía salida. Más monedas, menos valor. Precios más altos, más descontento, más violencia, nuevo emperador y vuelta a empezar. El denario, que en tiempos de Augusto era casi plata pura, ahora era básicamente cobre con un baño de plata tan fino que desaparecía al primer toque. El engaño era total. La gente comenzó a rechazar el dinero oficial del imperio. Preferían hacer trueque, sal, grano, telas, animales.
cualquier cosa concreta valía más que las monedas del gobierno. Cuando la gente rechaza la moneda oficial, el Estado pierde su poder más fundamental, el control sobre la economía. Y sin ese control, todo lo demás empieza a desmoronarse. Los soldados romanos, que habían sido los guerreros más temidos del mundo conocido, comenzaron a robar a los propios ciudadanos que debían proteger. Sus pagas ya no alcanzaban para nada. Las rutas comerciales que habían conectado el mundo durante siglos comenzaron a vaciarse una por una. Era demasiado peligroso viajar, demasiado costoso transportar mercancías que ya nadie podía pagar. El comercio entre provincias colapsó por completo. Cada región comenzó a sobrevivir sola, aislada, como podía. El imperio que había integrado el mundo se fragmentaba en pedazos. Las grandes ciudades que dependían del comercio para alimentarse comenzaron a encogerse. Roma misma, la ciudad más grande del mundo, perdió cientos de miles de habitantes en pocas décadas. Lo que había sido la civilización más integrada y próspera de la historia se estaba fragmentando en pequeños mundos aislados, impotentes, incapaces de ayudarse unos a otros. El emperador Diocleciano intentó resolver la crisis con el decreto más ambicioso de la historia romana, el Edicto de Precios Máximos del año 301. Por primera vez, un gobierno fijaba el precio de más de 1000 productos. La pena por vender por encima del precio oficial era la muerte. Y aún así, los comerciantes preferían no vender antes que perder dinero. Ninguna ley puede obligar a alguien a arruinarse. Los mercados se vaciaron. La escasez artificial creada por el decreto se convirtió en hambre real para millones de personas. El remedio había sido mucho peor que la enfermedad. Desesperado, Diocleciano introdujo una nueva moneda de oro puro, el solidus, estable, confiable, valioso. Pero para el ciudadano común, el oro era completamente imposible de conseguir. En las provincias más pobres del imperio, la economía monetaria de siglos había simplemente desaparecido. La gente dejó de usar dinero por completo, como si Roma nunca hubiera existido. Los impuestos, que antes se pagaban en monedas, ahora se cobraban en especie: trigo, aceite, animales, días de trabajo forzado. Roma había retrocedido 1000 años sin darse cuenta. La clase media romana fue literalmente borrada por la inflación. Sus ahorros de toda una vida se evaporaron. Sus negocios no valían nada. Su posición social había desaparecido para siempre. Solo los más ricos sobrevivieron, los que tenían tierras y recursos físicos reales. El dinero líquido se había convertido en una trampa mortal para quienes confiaron en él por generaciones. Y aquí está la paradoja que define el fin de Roma. El imperio que había creado el sistema monetario más sofisticado de la antigüedad moría exactamente por el abuso de ese mismo sistema. Las legiones del norte comenzaron a retirarse. No había recursos para mantenerlas. Sin pago, no había ejército. Sin ejército, no había imperio. Así de simple. Los bárbaros encontraron las puertas abiertas, no por falta de coraje de los soldados romanos, sino por falta de dinero para pagarlos. El fin llegó sin gran batalla. En el año 376 después de Cristo, los visigodos cruzaron el Danubio con permiso del propio imperio. Roma ya no tenía fuerzas para negarles el paso. Era el comienzo del fin que todos presentían. 4 años después, en Adrianópolis, los godos derrotaron al ejército romano en la batalla más catastrófica de los últimos siglos. El imperio que había conquistado el mundo ya no podía defender sus propias fronteras. El imperio que había creado el orden del mundo conocido estaba siendo devorado desde adentro y desde afuera al mismo tiempo, y ya no había nada que pudiera detenerlo. En el año 410 después de Cristo, algo sucedió que nadie creía posible. Roma fue saqueada por primera vez en 800 años. La ciudad eterna había caído. Los visigodos de Alarico entraron por las puertas de la ciudad eterna. 3 días de saqueo. Siglos de riqueza acumulada desaparecieron en horas. Lo que llevó generaciones construir se fue en un instante. San Agustín quedó paralizado al escuchar la noticia. Escribió que Roma, que había conquistado el mundo, había sido ella misma conquistada. Palabras que resonarían por siglos. Pero lo más sorprendente no fue el saqueo, fue la reacción del mundo. Muchos ciudadanos no sintieron nada. Roma ya no era su hogar, era solo un nombre. El vínculo entre el ciudadano y su imperio se había roto décadas antes, cuando el dinero perdió su valor, cuando el Estado dejó de cumplir sus promesas y cuando la confianza desapareció para siempre. Un imperio no cae cuando pierde una batalla, cae cuando sus propios ciudadanos dejan de creer en él.
y Roma había perdido esa batalla décadas antes de cualquier invasión bárbara. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro. No hubo gran batalla, no hubo resistencia épica, solo la rendición silenciosa de un mundo que ya había terminado. 1200 años de historia romana terminaron no con un rugido de batalla, terminaron con el silencio de una llama que se apaga sola, sin que nadie lo note en el momento exacto. Las monedas que habían financiado legiones y conectado continentes eran ahora piezas sin valor que los niños usaban como juguetes. El mayor imperio del mundo se había convertido en polvo. Las grandes calzadas seguían ahí, los acueductos seguían en pie, la ingeniería había sobrevivido, pero no había más dinero para mantenerlos, y sin mantenimiento, hasta la piedra se convierte en ruina. Poco a poco, sin que nadie lo decidiera, sin decreto ni batalla, Europa entró en lo que los historiadores llamarían la Edad Oscura. Siglos de progreso borrados en silencio. Siglos de progreso borrados, no por invasores, no por plagas, sino por la destrucción silenciosa e invisible del sistema que sostenía todo, la confianza en el dinero. Y aquí está la lección que Roma nunca aprendió a tiempo. La inflación no es solo un problema económico, es un problema de confianza. Y la confianza, una vez destruida, no se reconstruye con decretos. Cuando un gobierno destruye su moneda, no destruye solo el dinero, destruye el contrato invisible entre el Estado y sus ciudadanos. Y ese contrato, una vez roto, raramente se reconstruye. La gente no huye del dinero porque sea papel o metal, huye cuando siente que alguien al otro lado del sistema la está engañando. Y Roma engañó a sus ciudadanos por décadas. Roma lo intentó todo. Nuevas monedas, precios máximos, reformas fiscales, nuevos dioses, nuevos emperadores. Nada funcionó, porque ninguna de esas medidas atacaba la causa real del problema. Porque el problema nunca estuvo en las monedas. El problema estaba en las decisiones tomadas en la cima del poder. Y mientras el poder no cambiara de mentalidad, ninguna moneda del mundo resolvería nada. Cada vez que un emperador reducía la plata del denario, creía que estaba resolviendo un problema. En realidad estaba creando 10 nuevos. Es la tragedia eterna de las soluciones de corto plazo. La trampa de la deuda, el gasto irresponsable, la manipulación de la moneda para financiar el poder. No son inventos modernos, son tan antiguos como la propia civilización. Son los mismos mecanismos que destruyeron el mayor imperio que el mundo jamás conoció, y que siguen operando hoy, en diferentes países, con diferentes nombres, con las mismas consecuencias. Roma no fue derrotada por los bárbaros. Roma fue derrotada por sí misma, decisión por decisión, moneda por moneda, año por año. 300 años de lenta autodestrucción. El precio del poder romano fue al final el poder mismo. Cuando ya no pudieron pagarlo, el imperio desapareció y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Cada civilización que intentó resolver sus problemas imprimiendo más dinero terminó en el mismo lugar. El nombre cambia, el imperio cambia, pero la historia siempre es la misma. ¿Y tú crees que esto es solo historia antigua? En el siglo XX, Alemania vivió una hiperinflación tan brutal que la gente necesitaba carretas llenas de billetes para comprar un solo pan. En Argentina, en Venezuela, en Zimbabue, los mismos mecanismos, los mismos errores, las mismas consecuencias. El dinero no es solo economía, es el lenguaje con el que una sociedad se habla a sí misma. Cuando ese lenguaje se corrompe, todo lo demás se corrompe también. Roma nos dejó algo más valioso que sus monumentos, la demostración más completa de lo que ocurre cuando el dinero pierde su alma. La pregunta no es si esto puede volver a ocurrir. La pregunta es si lo reconoceríamos antes de que fuera demasiado tarde. Roma no lo reconoció. ¿Cuántas civilizaciones después tampoco lo hicieron? El Imperio Romano tardó 300 años en caer, y todo empezó con una moneda que perdió un poco de su plata. Una decisión, un momento, 300 años de consecuencias. Esto es El precio del poder, historias reales donde el dinero cambió el destino de civilizaciones enteras. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete. El próximo episodio te dejará sin palabras, porque la historia del dinero no terminó con Roma, apenas comenzaba. Y el próximo capítulo es aún más oscuro. Bienvenido al precio del poder.